Buenas tardes, estamos con nuestro invitado de la cátedra Élisée Reclus de 2017, Tom Perrault. También lo dije en francés. Y bueno, muy honrados de que estés aquí, acompañándonos en el Colegio de Michoacán. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y quisiera preguntarte primero, como fanático del Handbook of Political Ecology, en tus palabras, ¿qué es la ecología política? La ecología política para mí es la politización del medio ambiente y a través del reconocimiento que no se puede separar lo humano y lo natural. Entonces, es una visión del medio ambiente a través de lo social, vinculado y relacionado metabólicamente, ¿no? En realidad, en la práctica, la ecología política tiene varias ramas, ¿no? No se puede decir que hay una ecología política, pero hay muchos, hay varios, ¿no? Dependen de las varias tradiciones. Hay una tradición de ecología política europea que es más vinculado con los partidos políticos no tradicionales, pero los partidos políticos verdes, ¿no? Que son más formales y participan en el voto y las elecciones. Pero también hay la parte académica. En la tradición anglófona, de donde vengo yo, tiene mucha influencia de antropología tradicional, y también de la geografía humana, también tradicional, pero con un toque de criticismo que viene del año de los 60 y 70, con influencia de teoría marxismo, teoría más luego de postcolonialismo, postestructuralismo, feminismo, ¿no? Muy influenciado también por los estudios agrarios, y eso también ha sido muy influenciado por la guerra en Vietnam y otros movimientos campesinos mundiales, ¿no? Para mí, no veo la ecología política como un campo académico bien definido y limitado. Entonces, lo veo más como un campo muy amplio, muy cambiante, muy fluido, y también marcado o caracterizado por tres compromisos. Un compromiso político a crear un mundo más justo, un compromiso con la justicia ambiental y la justicia social, un compromiso teórico con el positivismo. Entonces es un compromiso que a través de la teoría crítica social, ¿no? Marxismo, postcolonialismo, postestructuralismo, feminismo, y también un compromiso metodológico a métodos cualitativos, pero también con una mezcla de una variedad de métodos cuantitativos también. Pero es un reconocimiento que no se puede entender las luchas sociales o las dinámicas socioambientales desde distancia, ¿no? Entonces hay que acercarse a las luchas, a las dinámicas sociales cotidianas, pues. Hay que ver al sujeto, podríamos decirlo así. Sí, entonces yo creo que la etnografía tal vez sería un ejemplo muy bueno para la observación directa. Observación participativa también son métodos muy importantes para la ecología política, pero también mezclado con otras cosas. Yo personalmente en mi trabajo sobre el agua y la calidad del agua, entonces yo hago análisis química de aguas y análisis de suelos y cosas así. Entonces no es que rechazamos lo cuantitativo o lo positivista, pero hay que mezclarlo con lo cualitativo, que tiene más énfasis, pues. Claro, yo creo que se le puede dar una opinión más robusta a la mezcla de estas dos cosas, en vez de verlo desde la parte social o solamente desde la parte biofísica. Exacto. Una posición que enfatiza solamente lo uno o lo otro es muy empobrecida. Y no solamente desde la perspectiva de solamente el post-positivista, porque yo conozco varias cientistas en los Estados Unidos. Por ejemplo, de vez en cuando me toca interactuar con hidrólogos en los Estados Unidos. Y no todos, pero hay muchos hidrólogos que tienen una actitud bien arrogante, que creen que ellos son los dueños del agua, ¿no? Los dueños del producimiento de conocimiento, o de producir el conocimiento del agua. Y entonces
no tiene nada que ver con la social, la parte social, y mucho menos con la parte de teoría crítica. Y entonces he tenido unas interacciones muy tensas con ellos, ¿no? Porque no quieren nada que ver con las ciencias sociales y solamente quiere hacer los estudios muy científicos, que son válidos hacia un cierto punto, pero no se puede decir que esos son válidos para todo. Entonces yo creo que hay que tener otra perspectiva para entender la dinámica social. Claro, muchas gracias. A lo mejor es una pregunta de perogrullo, pero en un mundo que tiene un clima cambiante por origen antropogénico, que tiene un océano que se está acidificando, con todos nuestros recursos naturales explotados a una gran tasa, ¿la ecología política es necesaria y vital? Claro que sí, claro que sí. Obvio. Bueno, no es obvio, porque si fuera obvio, entonces ya tendríamos una hegemonía de la ecología política y estamos lejos de esto. Pero bueno, yo te doy un ejemplo muy, muy sólido y tal vez un poco obvio, pero es de mi país, de los Estados Unidos. Con el nuevo presidente que tenemos, hemos salido del Acuerdo de París sobre el cambio climático, ¿no? Entonces ya hemos dejado nuestras responsabilidades como país. Eso no es por falta de ciencia, ¿no? Eso no es por falta de conocimiento sobre el clima. Ya tenemos mucha ciencia, ya tenemos un montón de datos. Hay un acuerdo casi total de los científicos que estudian el clima, que está cambiando el clima. Bueno, hay preguntas en cuanto a las implicaciones, en cuanto a las prognosticaciones en los modelos. Sí, claro, hay desacuerdos, pero hay desacuerdos en cualquier ciencia. Pero casi no hay desacuerdo en el hecho de que sí está cambiando el clima. ¿Y por qué? Porque la emisión de gases. Y entonces eso realmente no es una pregunta, pero salimos ¿por qué? No tiene nada que ver con la falta de ciencia, es por falta de la conciencia y la falta de compromiso con las responsabilidades por parte de los Estados Unidos, por falta de un esfuerzo de entender lo que es la ciencia, lo que es el medio ambiente. Entonces son razones políticas y sociales y yo creo un poco de culturales también en los Estados Unidos. Entonces esas son preguntas, son cuestiones para las ciencias sociales y también, pero afecta mucho el medio ambiente. Entonces yo creo que esta vinculación entre la ciencia, entre lo medio ambiente y lo humano, a través de lo político y lo social y lo cultural, eso realmente es una pregunta para la ecología política. Claro, yo creo que nos diste el mejor ejemplo, le pone la parte política a la ecología política, ¿no? Exacto, exacto. A mí me gusta mucho la ecología política, pero también me gusta mucho la opinión de Andrew Vaida. Hace un tiempo nos habla de que la ecología política tiene muchos límites y que deberíamos de empezar a ver una ecología de eventos, una ecología evenemental. Ya. ¿Cuál es tu postura a ese respecto? Con todo respeto, yo creo que es una opinión muy limitada, ¿no? Muy reaccionista, de verdad. En ese entonces, yo creo que ese artículo que mencionas fue publicado en 97, por ahí, alrededor, hace 20 años atrás, pues. Entonces, en ese momento también había muchas luchas, muchos argumentos entre la antropología y la antropología tradicional, o ecología cultural en antropología y en geografía, y este nuevo campo de ecología política. Entonces, recuerda que eso fue 20 años atrás, entonces eso realmente la ecología política no era dominante. Ahora se puede decir que en la geografía ambiental en los Estados Unidos, por lo menos, y en Inglaterra, en los Estados Unidos definitivamente, y en Canadá, es dominante, ¿no? Es el campo de geografía ambiental que, bueno, es más dominante de todos. Eso en ese entonces no era. Entonces había unas luchas entre los diferentes actores, Andrew Vaida y William Denevan, había Carl Butzer, había Billy Lee Turner, había otros desde la perspectiva de geografía cultural más tradicional o antropología cultural más tradicional. Y por otro lado había los otros ecólogos políticos como Michael Watts y lo demás.
Entonces había un periodo de lucha, pero yo creo que también era una visión muy restringida porque él quería estudiar solamente los eventos. En el artículo entonces él estaba hablando de degradación del medio ambiente o cambios en el medio ambiente y para entender por qué está cambiando esto, deforestación por ejemplo, o degradación, erosión de suelos, contaminación del agua, cosas así. Eso es una parte muy importante de ecología política y fue desde el inicio, desde el trabajo de Blakey y Brookfield y la marginalización de los actores, de los campesinos y un enfoque en los actores y su actuación frente al medio ambiente. Claro, es muy importante, pero también hay mucho más de ecología política. Por ejemplo, la gobernanza de recursos. Entonces, la gobernanza de recursos tiene más que ver con la organización social alrededor del medio ambiente para gobernar diferentes sectores del medio ambiente. Eso realmente no es un evento, es más un proceso social relacionado con el medio ambiente. No tengo ningún problema con estudiar los eventos y yo creo que Veda tiene unos argumentos muy sólidos en ese paper, ¿no? Porque bueno, él quiere poner más énfasis en el medio ambiente primero y menos en la política y entender los procesos socioambientales a través de estos cambios en el medio ambiente. Bueno, está bien, hay mucha literatura sobre la falta de la ecología en la ecología política, ¿no? Hay un debate desde muchos años que eso existe. Y yo creo que, bueno, es un buen debate y yo entiendo ese argumento. Yo personalmente, yo soy de formación ecólogo, ¿no? Yo estudiaba la ecología biológica por mi bachiller. Y bueno, entonces yo creo que yo lo entiendo, yo espero que mis estudiantes pudieran estudiar más la ecología biológica. Pero también yo creo que es una posición, bueno, desde la perspectiva de 2017, es una visión un poco limitada y ya un poco vieja porque pone énfasis solamente en los cambios del medio ambiente y no los otros procesos socioambientales como la gobernanza de recursos naturales o sobre la justicia ambiental, por ejemplo. Bueno, yo pensaría que hay más eventos sociales que solamente los políticos. Y creo que aquí yo le concedería un poco más de sabor al papel de Andrew Veda. ¿No? Pero concuerdo contigo. Pero bueno, yo creo que el argumento de Veda, hace muchos años que he leído el paper, entonces vino del closet, estaba almacenado. Está aquí, me toca sacarlo, pues. Yo creo que, pues, claro que no todo es la política. Y yo creo que el argumento de él es que, bueno, estaba argumentando en contra de una visión de todo es la política. Pero también, y claro que es, ¿no? Y yo creo que la ecología política no pretende estudiar toda la dinámica social, pone énfasis en lo político. Bueno, es válido criticar la ecología política por falta de la ecología, pero no debe criticarlo por tener demasiado política, porque bueno, es parte de su nombre, eso es parte del campo. Okay. Entonces eso no sé. Muy bien, perfecto. Podríamos seguir platicando de eso con varios cafés al respecto. ¿Cómo te cuento? Entonces me toca leerlo otra vez porque hace mucho tiempo que he leído este artículo pero... Yo ahora tuve un problema no aplicaba completamente la ecología política, pero lo podemos pasar a después porque... Es una buena pregunta y también es una buena pregunta a preguntar de repente de vez en cuando, ¿no? Porque yo creo que el autocrítica es muy importante para todos nosotros, ¿no? No solamente los ecólogos políticos, pero en cualquier campo. La autocrítica y la reflexión en el campo es muy importante. Es lo que lo hace madurar finalmente. No, claro. Cuando yo enseño mi curso de ecología política, siempre tenemos ese debate. Entonces leímos Veda, leemos varios otros como Peter Walker y hay otros que también ha preguntado
dónde está la política. Paradójicamente también hay personas como Michael Watts y también como Peter Walker, que es estudiante de Michael Watts, que ha preguntado dónde está la política. Porque realmente hay una falta de análisis en la ecología política en general, hay una falta de análisis muy rigurosa del Estado, ¿no? Claro. Entonces la política es la lucha de poderes o la lucha de clase o la lucha de movimientos sociales, las políticas cotidianas. Por la mayor parte hay una falta de análisis muy crítica del Estado y de la política formal en este sentido. Y entonces, irónicamente, ha sido cuestionado el campo por falta de ecología, pero también por falta de una visión política más rigurosa, ¿no? Súper interesante el debate. Me gustaría que ahora empecemos a pensar o a hablar de la política de los movimientos sociales indígenas, que es otro de tus campos de estudio. Y comenzaría por pedirte pues, una muy breve descripción de esta aproximación tuya hacia estos. Ya, bueno, eso viene con mis estudios doctorales. Yo realicé las investigaciones de mi tesis doctoral en la Amazonía ecuatoriana. Yo estaba trabajando en dos niveles con un movimiento indígena en esta región. Por un lado, estaba trabajando en una comunidad realizando una etnografía más o menos tradicional, trabajando cada día en la comunidad, realizando entrevistas, una encuesta, observación directa, observación participativa para entender los modos de vida, formas de agricultura y todo esto, pero también su relación con la segunda parte de mi investigación, que fue un análisis de una federación regional de pueblos indígenas que se llamaba la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo. Napo es la provincia, ¿no? Y entonces es la federación regional a nivel provincial, que para mí esos son organizaciones sumamente interesantes porque son entre la comunidad que, bueno, realmente quiere producir, quiere adelantar un poco, quiere integrar en los diferentes programas de desarrollo, pero no son muy politizados a nivel local. Pero también FOIN tenía que integrar con CONAIE, que es la confederación a nivel nacional del Ecuador, que es muy politizado y realmente no tiene mucho que ver con la producción agraria para nada. Tiene un sede en Quito y estaba muy involucrado en la política formal y informal en el país para reivindicación cultural, reconocimiento de derechos indígenas. Entonces estaba estudiando ese nivel mediano, ¿no? entre los dos, para estudiar la formación de identidad. Eso fue en los últimos años de los 90, estaba en el campo en 98, 99. Y eso fue un momento muy interesante para el movimiento indígena en el Ecuador, porque fue casi el cumbre, ¿no? Casi entró en el gobierno por un rato en 2000 y también en 2007, creo, cuando fue elegido Rafael Correa. Pero entonces, desde entonces tenía una brecha con el gobierno y ha sido muy marginado. Entonces era un momento muy propicio para los movimientos indígenas. Entonces mi interés es la política de identidad, la política y su relación con el desarrollo y los derechos nacionales o derechos de los pueblos indígenas dentro de la nación. Ya, eso es mi interés, pues. Entonces he también trabajado un poco sobre esos temas en Bolivia, pero en Bolivia no es tanto con los movimientos indígenas directos, estoy trabajando más en comunidades indígenas campesinos y tiene una relación con los movimientos a nivel nacional, pero no estoy realmente estudiando los movimientos nacionales, pues, ya. Muy bien. Tú sabrás que en México hace mucho sabemos de movimientos indígenas. Claro, claro. Y uno de los, para mí, tal vez, y para muchas personas más, creo yo, más emblemáticos, no solamente para México, sino a nivel mundial, porque es una protesta que viene desde la ruralidad, que cobra fuerte importancia en los medios de comunicación masivos que apenas en los 90 eran incipientes, ¿no? Es el movimiento zapatista de liberación nacional. Claro. No sé cómo preguntarlo de otra manera más que decirte que
si crees que este movimiento ha cambiado otras maneras de hacer movimiento indígena en América Latina o tal vez en el mundo. Ya. Yo creo que bueno, por un lado el movimiento de los zapatistas fue impactante, bueno, especialmente aquí en México, pero también a nivel mundial, porque fue el primer movimiento indígena identitaria que fue televisado a nivel mundial. Realmente, bueno, tenía mucho alcance. Eso fue al inicio también del Internet, el periodo del Internet. Entonces, por su manejo de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través del periodismo, pero también por Internet, fue sumamente importante por su alcance internacional, global. Eso fue también una brecha entre los movimientos marxistas, anticapitalistas, hacia un movimiento, fue uno de los primeros movimientos que fue, después de los primeros días, cuando se retiraron al bosque de Lancondón, realmente tenía un enfoque más en el pacifismo y la autonomía y los derechos indígenas. Entonces yo creo que tenía una imagen que fue gestionado muy, muy bien por subcomandante Marcos y también por los otros, ¿no? Y también por los activistas internacionales. Tenía un perfil muy amplio, un perfil muy alto y una imagen muy, muy buena, especialmente con los activistas a nivel internacional. Te cuento que dentro del Ecuador y dentro de Bolivia, el impacto real fue menor. ¿Por qué? Porque realmente había movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia desde los 70, ¿no ve? Y realmente no eran movimientos marxistas armados, eran movimientos, realmente estaban intentando realizar lo que estaba haciendo los zapatistas, tener más autonomía, derechos al territorio, derechos al idioma, a identidad, a autonomía cultural, esos tipos de cosas. Entonces realmente yo creo que claro que los zapatistas eran famosos, las imágenes también estaban en todos lados, pero yo creo que era más una idea de solidaridad en vez de unas ideas nuevas o innovadoras para los pueblos indígenas, porque bueno, ya tenía unas 20 años o más de organización y movilización. El primer movimiento indígena, la primera organización indígena moderno y no de los campesinos, pero indígena en Ecuador fue formado en 64, fue la organización de los Shuares. Exacto, entonces ya tenía muchos años ya cuando apareció los zapatistas. Y ahora lo que ha pasado es que se manejan, todos tienen su página de web, todos tienen sus publicaciones y todo, entonces ya manejan muy bien los medios de comunicación. Se vuelve súper interesante y te quise preguntar esto porque desde hace un tiempo, desde la primavera árabe, me llamaba la atención que cuando había una toma de las plazas públicas, ¿no? Fuera en Yemen, o fuera en Egipto, o fuera en las protestas en Libia o en Siria, o hasta Turquía, en algún momento había un graffiti que decía EZLN y vi como 3 o 4 durante todas estas noticias. Entonces yo creo que para las reivindicaciones de identidad, si bien no es un nuevo modelo como tú dices, tal vez sí sea algo simbólico que todavía no dimensionamos la importancia o el alcance mediático, si quieres. Yo creo que es un símbolo muy importante en ese sentido y también no solamente para los pueblos indígenas, sino más bien para la izquierda, ¿no? Como la imagen de Che. Se puede ver, hay en paredes en Bolivia, en cualquier lugar, hay graffiti, hay pintura de Che Guevara, de los zapatistas, pero más Che Guevara que los zapatistas, ¿no? Pero también yo creo que los pueblos indígenas, por bueno o por malo, realmente no ha sido influido tanto por los zapatistas ni por el movimiento maya en Guatemala. Hay una falta a nivel nacional y especialmente a nivel regional dentro de los pueblos indígenas. Hay una falta de
coordinación y colaboración entre las diferentes organizaciones. Existe y hay conferencias internacionales y todo. Y los élites, los intelectuales ya se viajan a diferentes países para conferencias y para intercambiar. Pero a nivel local, regional, dentro de los países, yo creo que casi no existe, porque las demandas y las preocupaciones son más basadas en la realidad local. Ya. Entonces, eso también es parte de lo que estaba estudiando con mi estudio de doctorado, ¿no? Es la diferencia podemos decir que es una diferencia de escala entre los diferentes movimientos indígenas, ¿no? Porque a nivel nacional e internacional circulan varias ideas y varios conceptos, narrativos, discursos, como es la suma causa, suma camaña, buen vivir, estas ideas, ¿no? Y bueno, no para descartarlo o criticarlo, pero esas son ideas más o menos circuladas por los élites. A nivel local, en las comunidades, y a nivel regional, como es la FOIN, la Federación de Organizaciones Indígenas en Napo, y las demás organizaciones a este nivel, ya están luchando básicamente para el desarrollo, para el modo de vida, para las preocupaciones locales, racismo, los problemas con los oficiales o las élites locales, ¿no? Para ganar espacio en las urnas o cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que las demandas y los discursos son un poco distintos ya, a diferentes niveles. ¿Podría ser mientras más chica la escala, más cotidianas las demandas? Exacto. El próximo año sale un capítulo tuyo en un libro que habla de la memoria del agua y su pertinencia en los proyectos mineros. ¿Nos podrías decir un poquito al respecto? Cuando yo empecé a trabajar sobre la minería y el agua, no tenía nada que ver con la memoria. Realmente no estaba pensando en esto. Estaba pensando más en la calidad del agua, los impactos ambientales, los impactos sociales, la vinculación entre los comuneros y la mina. Pero cuando ya había hecho la gran mayoría de las entrevistas de campo, estaba analizando las entrevistas y había mucho discurso, mucho narrativo del pasado, ¿no? Y bueno, eran muy parecidos, muy similares. Al inicio yo no puse mucha atención porque estaba pensando que era mera nostalgia y nada más, ¿no? Y, bueno, unas ideas muy rosadas, muy lindas del pasado para comparar con el presente. Pero después de leer muchos de estos y leer más de la literatura sobre la minería, sobre la memoria, yo yo me pregunté, ¿por qué no tomarlos más en serio y no descartarlos como una mera nostalgia? Y ¿qué sería el resultado? ¿Qué sería el análisis si lo tomaban más en serio estas memorias para tratar de entender su importancia, ¿no? Por un lado, tal vez en la política de la justicia ambiental, pero por otro lado, como tú dices, no todo es la política. Y por un lado, la memoria es una herramienta muy importante para entender el presente, ¿no? Entonces, yo con este trabajo sobre la memoria estaba intentando entender cómo entiendan las personas, las habitantes de esas comunidades tan afectadas por la contaminación, cómo entiendan su presente, ¿no? su entorno actual a través de esas memorias, ¿no? Estas narrativas, porque cualquier pronunciamiento, declaración sobre el pasado también a la vez es una declaración sobre el presente, ¿no ve? Entonces, eso, en sí, tengo un capítulo sobre eso, también tengo un artículo que acaba de salir en Geographical Journal, está ya disponible, y yo tengo también una versión de esto editado en un libro en español que va a salir también este año, este año o el próximo año, perdón. Entonces, hay tres versiones para tres audiencias diferentes, distintos, ¿no? Muy bien. Y hablando de audiencias, no sé si te interrumpo. Perdón. No, claro que sí. Pues. Hablábamos en la comida de tu papel como editor en Geoforum y tu visión hacia que es necesario romper las hegemonías de las distintas academias, no sé si llamarlo de esa manera.
pero buscar más audiencias y un diálogo entre países latinoamericanos y otros países. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, eso es un debate para muchas chelas, ¿no? Ah, claro, muchísimas. Y bueno, yo creo que casi imposible romper la hegemonía del inglés como el idioma, la lengua franca de publicación científica. Pero yo creo que también hay que superar la hegemonía de inglés como el idioma dominante en la producción de conocimientos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero me toca reconocer que estoy hablando como un gringo. Yo disfruto de todos los beneficios de inglés, ¿no? Yo no soy latino, yo soy gringuito, pues. Entonces yo hablo inglés, yo puedo hablar mucho más fácil en inglés, puedo escribir mucho más fácil en inglés y sería muy, muy fácil publicar solamente en inglés y, bueno, tener mi vida allá. Pero yo creo que eso también es una visión muy limitante y muy limitado. Y bueno, por un lado, yo creo que como una persona que trabaja acá, bueno, no aquí en México, pero en América Latina, en Bolivia primero, especialmente en el Ecuador y en la región andina, y yo creo que yo tengo una responsabilidad, un compromiso ética y profesional a hacer mi trabajo, publicar de una manera, un idioma y también una forma que sea accesible a las personas, los intelectuales, los activistas y los habitantes de los lugares donde trabajo yo. Entonces eso es a través de las publicaciones, a través de presentaciones, a través de enseñar y conducir talleres y participar en conferencias y congresos en diferentes lugares. Entonces yo creo que eso también es un compromiso que tengo yo. Pero también yo creo que formar una solidaridad transhemisférico o translingüística es muy importante, ¿no? Porque bueno, la verdad es que ustedes, y eso no es limitado al mundo académico, ustedes saben mucho más de los Estados Unidos que los Estados Unidos saben de México o de América Latina. Entonces yo creo que es un tipo de limitación que tenemos los gringos, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación de romper o superar estas barreras, ¿no? Mientras que algunos políticos, intentan sin poner mencionar un nombre, quieren construir unas murallas. Yo creo que es sumamente importante formar lazos y vinculaciones y este tipo de solidaridad y todo esto. Entonces yo creo que para mí personalmente y también para los otros gringos que trabajan en Latinoamérica es imprescindible que nosotros formamos estas vinculaciones, ¿no? La publicación y la hegemonía de inglés tal vez es otra cosa, ¿no? Porque bueno, es muy difícil superar esto, pero yo creo que la verdad es que hay pocos académicos, incluso los latinoamericanistas en los Estados Unidos que publican en español. Yo conozco unas personas de India que estudian en India, pero nunca publican en India. Todas sus publicaciones están en revistas académicas en los Estados Unidos detrás de una barrera porque son costosos. Hay que pagarlos. Los académicos incluso no tienen acceso a estos, la mayoría de académicos, mucho menos los activistas, las personas de ONGs. Entonces yo creo que eso también es un problema que tenemos, ¿no? Y eso es parte de la estructura capitalista de las publicaciones, cómo funcionan. Como editor de Geoform, yo trabajo no realmente porque casi no me pagan, pero yo trabajo con Elsevier, que es uno de los transnacionales más grandes del mundo en el mundo de editoriales. Es holandés, no es de los Estados Unidos, pero los precios son cada vez más altos y son casi inaccesibles a los países del sur, ¿no? Sí, claro. De escasos recursos. Entonces, yo creo que es importante para nosotros buscar otras formas de hacer accesible el fruto de nuestro trabajo, pues. Si no, bueno, si no lo hagamos, entonces lo académico, el mundo académico es otra industria extractiva. Claro. O varias más, ¿no? Porque no es solo una Torre de Marfil, es una Torre de Marfil en cada país. Exacto.
Entonces, por eso también para mí personalmente es muy importante formar estas vinculaciones y colaboraciones con académicos y con activistas y estudiantes en países de América Latina, pues. Muy bien. Muchas gracias, De nada. Son Perot. Un placer tenerte en No, Michoacán. el honor y el placer es todo mío. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Realmente ha sido un honor. Gracias. Para nosotros más. Ya.